muy emocionados lo que el Señor tiene este día para cada uno de nosotros. Adelante, amiga. Gracias, Anita. Gracias por esta introducción tan gloriosa y hermosa que podemos siempre aprender de la palabra de Dios y que por eso los motivamos tanto a que cada semana lean lo que da vida a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestro cuerpo como seres integrales. Y precisamente recuerden que estamos en una serie de la familia y para nosotros hablar de este tema, bueno, pues es vasto. Creo que nos llevaría muchísimo tiempo, pero nos hemos dado cuenta que entre más profundizamos en esta serie de la familia, en las bases, en el origen de lo que Dios ha hablado, de todo el rol, de toda la importancia de lo que la familia es en Dios, cada vez nos damos cuenta el propósito mayor que tiene y la importancia que tiene, ¿no? De poder hablarnos, no lo que nosotros pensamos nada más, sino lo que dice Dios de nosotros como sus hijos, como familia, pero también hablamos las experiencias reales y vividas de Dios en nosotros. Por eso cuando nosotros hablamos de Él no es solamente palabras, sino también vivimos la experiencia de su espíritu en nuestras relaciones, en nuestras familias, y yo creo que por eso es importante y también es crucial cuando podemos vertir no solo lo que sabemos, sino lo que vivimos para edificación de otras personas, porque esto es realmente el propósito por el cual hacemos todo lo que hacemos, en cuestión de cuando hablamos, damos mensajes. Y hoy nuestra dinámica va a ser un poquito diferente, pero va a ser igual de sustanciosa e importante y especial para cada uno de los que nos están escuchando ahorita, pero recuerden que también estas grabaciones se quedan para que se puedan subir grabadas a nuestro canal de YouTube, para que la gente que escuche ahorita lo pueda disfrutar y lo pueda recibir, pero también para la gente que lo va a escuchar después, sabemos que también va a ser de mucha bendición. Y precisamente porque estamos hablando de la familia y hoy vamos a tener este panel de matrimonios y bueno, precisamente porque es de matrimonios, hay invitados y matrimonios aquí el día de hoy, sabiendo que ellos nos pueden compartir su experiencia, pero también nos pueden compartir y dar de su ejemplo para poder seguir lo que cada uno tiene que vivir con Dios, pero dentro de esos fundamentos y de esas verdades de Dios que se puedan vivir en cada pareja y en cada situación dentro de la familia. Así que antes de empezar a hacer este panel de preguntas acerca de matrimonios, bueno, pues le voy a dar la palabra para que cada uno de los invitados que tenemos el día de hoy nos pueda decir brevemente en un minuto algo de ustedes, algo que nos quieran, algo que se quieran presentar, algo que les caracterice como matrimonio, nos puedan decir sus nombres, de dónde vienen y podamos empezar nuestro panel de preguntas. Así que primero le voy a preguntar a Cuau y a Lucy, después a Héctor y Giovanna y a Silas y así, para que en ese orden nos puedan dar una breve presentación de ustedes. Les doy la palabra. Muchas gracias, Stephanie. Pues bueno, nosotros somos Cuauhtémoc y Lucy Paz, somos los encargados de matrimonios en el Centro Familiar Cristiano de México, aquí en Culhuacán, y pues muy agradecidos por la invitación. Somos un matrimonio hasta eso no muy viejo en cuanto a los años de casados. Tenemos 6 años de casados, 7 años de casados, en febrero cumplimos los 7. Y bueno, ella es mi esposa, no es Miss Universo, aunque se parece. Ya. Y aquí está mi bella esposa. No, pues agradecerles, de verdad, es un honor y un privilegio estar hoy con ustedes en este día compartiendo pues un poquito pues del testimonio y la experiencia que nosotros como matrimonio hemos tenido, porque pues vemos que el matrimonio empieza a ser una especie en peligro de extinción y sí sentimos en nuestro corazón también, vemos que en el de ustedes también está, que Dios quiere restaurar matrimonios y que haya más matrimonios porque están nacidos en el corazón de Dios. Y pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Lucy Cuau. Ahora Héctor y Giovanna, les damos la palabra. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Saludos a todos.
Somos un matrimonio que llevamos 37 años, gracias a la presencia de Dios en nuestras vidas. Si no, no lo hubiéramos podido lograr. Definitivamente es la clave para que un matrimonio perdure. Y nos casamos a temprana edad y gracias a Dios, pues nos mantenemos no solo juntos, sino unidos en Dios. Gracias a Dios. Bueno, pues yo soy Giovanna. Buenos días a todos. Pues aquí conociendo a Cuau y a Paz. Lucy. Lucy. Bueno, pues sí, como ya lo dijo mi esposo, y pues hemos decidido caminar con Cristo, y pues yo creo que eso es la victoria en cada matrimonio. Muchas gracias, Héctor y Giovanna. Les damos la palabra ahora a Silas y a Iri. Gracias, Fanny. Qué bendición estar aquí con ustedes. La mayoría de ustedes ya nos conocen. Aquí tengo conmigo Irací, mi esposa hermosa. Yo soy Silas. Llevamos, apenas este mes cumplimos 12 años de casados. 12. 12, dije. 12 años, sí. 12. 12 años. Tenemos 3 hermosas hijas que también a veces aquí escuchan o escucharán durante esas sesiones, porque una apenas tiene 1 año, entonces, bueno, a veces pasan esas cosas. Yo soy alemán, ustedes lo saben, y nosotros tenemos una historia muy, muy linda de habernos conocido en Monterrey en una escuela bíblica, donde pues vivimos todo ese proceso, ¿no? De cómo encontrar la persona correcta para tu vida y de algunas cosas que seguramente hablaremos durante el día de hoy. Pero sí, somos muy contentos de poder compartir el día de hoy con ustedes sobre lo que hemos aprendido en esos 12 años. Muchísimas gracias. Iri, ¿quieres comentar algo? Sí, perdón, es que justo en este momento llegó una de mis hijas. Tenemos 3 hijas, ya lo comentaste. Sí. Perdónenme, es que me distrajo mi hija. Somos una familia con 1001 proyectos y creo que eso es algo que nos ha caracterizado, que Dios siempre nos ha aventado al agua fría. Hemos vivido muchísimos procesos juntos. Hemos caminado por valles, por desiertos, por tormentas y aquí estamos y permanecemos también unidos, enamorados el uno del otro. Y bueno, ya después platicaremos más de todo lo que Dios hace en nuestras vidas. Muchísimas gracias. De verdad, conocerlos también es algo que nos hace especial para familiarizarnos con todos ustedes y poder recibir cada respuesta que vamos a escuchar el día de hoy como algo que no solamente viene de ustedes, sino sabemos que es algo que viene de Dios para bendición a cada uno de los que estamos escuchando, inclusive a los mismos que aportan, ¿no?, la respuesta. Creo que este panel de preguntas que vamos a hacer precisamente es para esto, para enriquecer no solamente nuestra mente, sino nuestro corazón, para poder dar respuestas que traigan vida a las familias, que traigan restauración a los matrimonios, que traigan el consuelo que cada uno de nosotros en ciertas, no sé, etapas de nuestra vida tal vez estamos viviendo, unos antes, unos después, unos en el momento, pero sabemos que cada respuesta y cada cosa que hagamos y hablemos el día de hoy, pues sabemos que será de mucha bendición y edificación para todos los que estamos aquí. Así que, sin más preámbulo, pues vamos a empezar con este panel. Y precisamente ahorita que los presentamos y ustedes se presentaron, quiero empezar preguntándole a nuestros invitados, a Cuau y a Lucy. Esta pregunta creo que todos la pueden tener, si ustedes quieren decir algo a los tres matrimonios que tenemos aquí. Recuerden que vamos a tener la participación especial, pero quiero empezar preguntándoles a Cuau y a Lucy, para ustedes y lo que han vivido en todo este periodo de su matrimonio, ¿cómo nos podrían compartir o qué nos podrían decir acerca del propósito del matrimonio? ¿Cuál es el propósito del matrimonio para ustedes, de lo que han vivido y experimentado en Dios? Bueno, esa es una pregunta muy corta, pero muy profunda, porque básicamente yo podría resumir que buena parte de la Escritura y del plan de Dios para la humanidad está fundamentado en la figura del matrimonio, ¿no? De hecho, voy a hacer referencia muy rápido a esto.
dice que Jesús vendrá por su novia a las bodas del Cordero, ¿no? Eso termina en una fiesta de bodas, ¿no? Entonces, el propósito de Dios para la humanidad se resume en eso, en la figura del matrimonio. Es decir, nosotros, la iglesia, los creyentes, el cuerpo de Cristo, finalmente seremos la novia y nos desposaremos con Él. Y ahora sí que como en las historias viviremos felices por siempre, ¿no? Con Él en su presencia. Entonces, si te das cuenta, desde la creación al inicio con Adán y Eva y hasta el final está la figura del matrimonio. No es un asunto que justamente solamente nos estemos enfocando a denigrar a otras formas de matrimonio, sino que defendemos el plan de Dios, que es el que nos ha puesto aquí. Entonces, el propósito del matrimonio es justamente esto, la base de una sociedad que Dios planeó, que Dios diseñó desde el inicio y que, como decía mi esposa en la presentación, hoy el matrimonio parecía ser una especie en peligro de extinción, y ponerle en la torre al matrimonio, nosotros desistir de nuestro papel como matrimonio, como esposo y esposa, pues es darle en la torre, darle a los cimientos de una sociedad que de por sí ya está como está, y si atacamos a la base misma, que es el matrimonio y la familia, como Dios la diseñó, pues entonces estamos en un severo riesgo del colapso de nuestro género humano. Así es romper la sociedad, porque el propósito del matrimonio surge del corazón de Dios, de edificar, de plantar, porque al final de cuentas nacen hombres y mujeres y es formar un matrimonio. Y una de las esencias del matrimonio también, de sus propósitos, es adorar a Dios, no solamente de una manera individual, sino él puede tener sus tiempos de adoración, el esposo, la esposa, los hijos, pero entra una parte muy bonita cuando la familia entra a adorar a Dios, porque entonces se desprende un poder, una sensación pues única que solamente se comparte en el centro de la familia. Y entonces ese también es una parte del propósito del matrimonio, adorarle a Él, alabarlo, y con eso pues todo lo que se desprende, ¿no? Compartir su palabra, dar testimonio, pero eso es lo que nosotros pensamos respecto al matrimonio. Muchas gracias, Lucy. Wow. Sí, adelante, Héctor. Bueno, matrimonio Dios lo diseñó para poderse multiplicar. Si no hay un matrimonio entre hombre y mujer, no hay una familia. Si no hay una familia, no hay una sociedad. Entonces, es el propósito de multiplicarse y tiene que ser entre hombre y mujer para que exista una sociedad. Y de esta manera también, si no existimos como hombre y mujer, Dios puso cualidades diferentes en el hombre y en la mujer. Entonces, al funcionar como un equipo, podemos ser más completos lo que podemos abarcar. ¿Sí? O sea, Dios nos diseñó diferentes y entonces es un trabajo también. El propósito del matrimonio también es el trabajar en equipo para todos los fines. Sí, así es. Muchísimas gracias. Es increíble, ¿no? Cómo podemos ver que esto no fue solo algo que el hombre creó, sino es algo que nace del corazón de Dios. Me encantó esa respuesta que hablaban, ¿no? Y decían que no es algo que viene de la mente humana, sino viene del Creador que nos hizo para adorarlo, ya sea estando solteros y en este sentido de lo que estamos hablando, casados, ¿no? Que serían el matrimonio. Muchas gracias. Y vamos con la siguiente pregunta. En esta pregunta todos pueden contestar. Y quiero empezar con Silas y con Iracy, haciendo esta pregunta. ¿Qué es para ustedes el amor en el matrimonio? Recuerden que los tres pueden participar, pero empecemos con Silas y Iracy. El amor en el matrimonio. Pues yo creo que siempre nosotros aquí hemos siempre hablado sobre el amor, que es una decisión, ¿no? Claro que tenemos emociones y cosas que es el amor también en sentimientos, un enamoramiento, ¿no? Que se debe de obviamente tener al inicio, porque también si vamos muy atrás en la historia, antes pues los matrimonios en sí, en la historia, en las sociedades, no se decidían siempre. A veces fue tú te casas con tal y tú te casas con tal, con el sentir de, bueno, así hacerlo, ¿no? Pero incluso si vamos a la iglesia cuando es el matrimonio entre un Isaac y una Rebeca, cuando el siervo realmente fue enviado a buscar a una esposa para Isaac, aún así
la Biblia habla sobre cómo se conectaron y cómo se hicieron uno y cómo se hizo un matrimonio. Entonces yo creo que el amor, se enamoraron, y el amor es en sí, para mí son varias etapas. La primera etapa es el enamoramiento de una persona, de sus condiciones físicas, de sus condiciones como persona, de su ser, de quién es, de qué te atrae a esa persona. Pero después el amor se vuelve algo que es una decisión de decidir, yo amo a esa persona y yo la voy a amar. Y yo, por eso también al momento de un casamiento, de casarse, pues se hace un voto hacia esa persona. Y ahí en ese voto obviamente entra mucho el tema del amor, ¿no? Entonces yo creo que el amor es, sí, una parte del matrimonio fundamental, una base dentro del matrimonio que existe y que debe de existir. Yo creo que el amor en el matrimonio no es incondicional, sino condicional. Para nuestros hijos tenemos amor incondicional, así como el amor de Dios para con nosotros. Y es el reflejo del amor de Dios para sus hijos, el amor de los padres para sus hijos. Pero el amor entre el matrimonio no es incondicional, es condicional. Y por eso es que decidimos amarnos, porque día con día nosotros podemos decidir abandonar el matrimonio o podemos decidir permanecer. Podemos decidir perdonar, podemos decidir pese a las diferencias, permanecer y ceder a nuestro yo, a nuestro egoísmo y ver por el somos uno, somos un equipo, somos una familia. Hemos hablado también en Morning Houses que el matrimonio no es una forma de él me hace completa, porque somos completos individualmente en Dios. Dios nos hizo personas completas y podemos tener esta plenitud en Dios. Él no me completa, pero nos complementamos, como lo dijo mi papá. Somos un equipo. Él tiene características que yo no tengo, yo tengo fortalezas que él no tiene y juntos podemos ser un equipo y en ese amor podemos seguir creciendo. Así es. Adelante, Giovanna y Héctor, ¿qué nos pueden decir acerca de esto también? Bueno, del amor, yo lo veo así como Dios, ¿no? Que decidió estar con nosotros en las buenas y en las malas, como somos, estar como somos, y pues yo lo veo así que es el amor entre matrimonio. O sea, que lo amas y pues estás con esa persona, ¿no? Conociéndolo, cómo es, si te gusta o no te gusta, pero estás ahí así como Dios permanece con nosotros. O sea, es tal el amor de Dios que hagamos lo que hagamos, bien imperfectos, bien feos, pero Él está con nosotros, permanece con nosotros y así nos ama. Algo también importante, el amor entre el matrimonio crece con el tiempo. Ajá. Y nosotros consideramos como matrimonio que el enamoramiento generalmente solamente es en el noviazgo, donde no estás viendo en todo a la persona realmente como es. Entonces yo considero que amo más a mi esposa ahora y ella a mí, porque ya nos conocemos más y hemos decidido seguir juntos ya conociéndonos. ¿Me explico? Antes amaba a una persona que no conocía tanto, que conocía sus cualidades, sus virtudes, lo que me gustaba. Pero si yo decido continuar con ella, ahora que conozco, por decirle, todos sus defectos, todos sus detalles, y ella también a mí, entonces ahora la amo más, porque la sigo aceptando con todo y eso. No sé si me expliqué, amo más y nos amamos más porque nos conocemos más lo malo también que hay en cada uno de nosotros. Wow. Sí, así es. Lucy, Cuau, ¿algo que quieran añadir a esta pregunta del amor en el matrimonio? Sí, justamente lo que comentaba el pastor Héctor, exactamente esa, Silas e ir así, es referente es una decisión de amarnos, pero no nada más amar cuando estamos de buenas o lo bonito, ¿no? Sino también cuando estás de malas, cuando estás enojado, los defectos, pero no un amor de que, ay, me tengo que aguantar a cómo eres o te tienes que aguantar a cómo soy, ¿no? Sino de que tú cuando estás parada en Cristo, cuando tú lees la palabra, agarras tu Biblia y oras, entonces Dios como que va sacando de ti, oye, por aquí no, ¿no? Sí te ama, sí, pero eso no te va a llevar a un buen camino, ¿no? Al contrario. Rápidamente, aquí la enojona soy yo. Entonces, mi esposo siempre me decía, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, esposa. Y yo le decía, me cuesta mucho trabajo, ¿no? Ya lo logro.
irme a dormir sin que estemos enojados. Pero ya ese versículo y se enojaba más. Pero finalmente Dios te va redarguyendo y te va transformando y te va a llevar a un momento a que tú cambies. Y entonces en ese cambio donde está Dios es donde tú amas más a la pareja, ¿no? Entonces cuando vienen tormentas, cuando hay días soleados, pues es más fácil sobrellevar y amar a tu esposo o a tu esposa también. Y nada más para complementar, espero no colgarme mucho. El mundo trae mucho esto en boga ahorita. El amor se acaba, ¿no? Y dicen, ya dejé de sentir, entonces el amor se acabó. Bueno, sí, y yéndonos a esto que tanto Silas Irací y el pastor Héctor han dicho. Si nos vamos al tema del sentimiento, entonces sí, el amor se acaba, ¿no? Pero hay que diferenciar, incluso los psicólogos tienen esta clasificación de tipos de amor, ¿no? De amor erótico, de amor filial, de amor fraternal, etcétera, el amor ágape, que es bíblicamente sustentado, etcétera. Y entonces ahí es donde entiendes que justamente si te vas por las maripositas en el estómago y ya no me gusta, ya no es como era antes, etcétera, pues entonces sí, se acabó, pero entonces fundamentaste mal tu matrimonio si es que lo hiciste sobre de esa base, ¿no? La base sobre la cual debe estar fundamentado un matrimonio es justamente esta que venimos platicando, esta del ejemplo del amor que Dios ha dado a su iglesia, justamente aceptándola con todos los defectos que viene e incluso ofreciéndose a sí mismo por ella. Ese es el ejemplo bíblico que pone, que dice, se dio por ella, ¿no? La purificó, somos lavados por la sangre de Cristo. Entonces, sabemos que nosotros no somos perfectos, nuestra pareja no es perfecta y aún así, en amor, decidimos pasar por alto defectos, pasar por alto situaciones de enojo, etcétera, que no estoy diciendo que no las tenga que haber, las hay y muchas veces son precisamente este roce de caracteres, de personalidades, los que nos va afinando y haciendo mejores personas y mejores matrimonios, pero decir que esa base no tiene que estar fundamentada en el ya no siento nada o al contrario ya siento todo lo contrario, ¿no? Porque llega a suceder, ¿no? Sino que decidir esto que también decía era así en la respuesta anterior, hemos decidido y hemos decidido caminar hasta el final y hemos decidido, como hicimos ese voto, ¿no? En lo próspero, en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Y muchas veces lo adverso no está alrededor, lo adverso surge de nosotros, en nuestro comportamiento, en nuestros errores, en nuestras fallas, y justamente eso. Va a doler, va a costar trabajo, pero hemos decidido caminar sobre de eso y perfeccionarnos sobre de eso. Wow, es increíble escuchar que es con todo, es el paquete completo, pero sabemos que en ese paquete completo va a venir lo glorioso, ¿no? Que si es todo, es todo. Entonces, con Dios no hay pérdida, al contrario, creo que como decía también Héctor y Giovanna, ¿no? Entre más pasa el tiempo, entre más amas todo, más valoras lo que tienes, ¿no? Y lo que vives como pareja, como matrimonio. Y quiero quedarme con ustedes ahorita, Lucy, Cuau, algo que ustedes nos puedan compartir de acuerdo a su experiencia. ¿Cuáles son los principios más importantes en su matrimonio o en el matrimonio según los valores y principios de acuerdo a lo que Dios dice del matrimonio? ¿Ustedes cómo nos podrían expresar en breves palabras según su experiencia y lo que ustedes han vivido? ¿Cuáles son esos principios más importantes dentro del matrimonio? Para nosotros, fíjate que siempre ha sido el respeto, ¿no? Jesucristo siempre que predicaba, pues era extremadamente respetuoso, ¿no? Precisamente porque no venía a regañar a nadie, venía a amar y salvar a las personas. Entonces, de ahí nosotros sentimos que parte mucho el respeto entre los dos, y de ello también parte cómo le hablas a tu pareja, ¿no? Porque a veces es bien común que las groserías o el estarte gritando es lo común hoy en día. Escuchas, vas caminando por la calle, escuchas las palabras que se sueltan Desde novios, ¿no? Ajá, desde el noviazgo o la forma en la que se habla, ¿no? Entonces, para nosotros siempre ha sido el respeto uno de los ejes fundamentales de nuestra relación y la palabra, porque leer y orar y adorar siempre te va a llevar a encontrarte contigo mismo
y a sacar qué es lo que no está fluyendo bien en ti, porque Dios mismo te va a transformar, te va a cambiar el chip, porque a veces tú puedes pensar, ah, no, pues yo lo hago bien, y él también está pensando, pues yo lo hago bien también, ¿no? Pero pero finalmente el que todo lo sabe y el que no se va a equivocar nunca y que siempre va a tener la razón, pues es la palabra de Dios, ¿verdad? Sí. Entonces, y nosotros sabemos, ¿no? Cuando nos estamos equivocando, luego sientes así como que, ching, ya la regué. Pero Dios te va a llevar a, pide perdón, ¿no? O habla con él, o haz esto, ¿no? Y de verdad que funciona. De verdad, cuando nos dejamos llevar por la palabra y el Espíritu Santo, a veces no es fácil porque son cosas que tenemos muy arraigadas, ¿no? Que no queremos cambiar, pero sí hay un cambio, una transformación bastante amplia en cada matrimonio. Coincido con mi esposa. Yo creo que una base bien importante que desde el principio tuvimos, incluso desde novios la platicamos, es el respeto, es no hablarnos golpeado, aunque a veces nuestro entorno, nuestro estrés, etcétera, pues de repente se nos sale, ¿no? O sea, no estamos diciendo que nunca nos vamos, pero caes en la cuenta inmediatamente de que, chin, la regué, así no estamos hablando. Y otra que va muy aparejada con esto es la humildad, tanto para pedir perdón, ¿no? Es decir, chin, la regué, me acerco y pido perdón, como para dar perdón. Porque muchas veces es, no, pues sí, pues que me pida perdón. Y luego yo la perdono, pero pues que me pida perdón, ¿no? y ahí está siendo uno soberbio al revés, ¿no? O sea, no, también, está bien, me hablaste así o me hiciste esta cara o hiciste esta situación, no pasó nada, ¿no? Superarlo en determinado momento. Y ese bajar la guardia, de verdad, es bien interesante porque tú dices, me hablaste feo, pues ya me pongo a la defensiva, ¿no? Y a lo mucho no te hablo. Pero cuando tú bajas la guardia y le demuestras a tu pareja, porque ya sabe tu pareja que eso sucedió, y tú bajas la guardia, ¿no? Dice Proverbios muy sabiamente, la blanda respuesta aplaca la ira. Y entonces tú no respondes igual, tú no te pones en el mismo papel, y entonces tu contraparte se da cuenta, ¿no? De que efectivamente estás dispuesto a perdonar, que ya perdonaste de antemano, y es mucho más fácil fluir en ese sentido. Wow, muchísimas gracias. Qué interesante y crucial es poder vivir en el filtro, ¿no? De lo que Dios ve y lo que Dios hace para poder vivir estas realidades que justamente, ¿no? Decían, solos no podríamos hacerlo, ¿no? Pero cuando estamos dependiendo de ese filtro a través del Espíritu de Dios, hace eso. Y justo le voy a dar la palabra a Héctor y a Giovanita, haciéndoles esta pregunta y lo que ustedes nos quieran comentar también. Hablando de valores y principios, ¿qué rol tiene el perdón dentro del matrimonio? Lo que ustedes nos quieran aportar y también a la respuesta anterior. Díganos, ¿qué rol tiene el perdón dentro del matrimonio como valor y principio en Dios? Ok, el perdón pues es básico, no es fácil vivir con alguien. A veces ni nosotros mismos nos aguantamos, pues menos otra persona, ¿no? Hay veces que a nosotros mismos nos tenemos que perdonar porque actuamos como no debiéramos de haberlo hecho. Entonces es básico el perdón, así como la buena comunicación en un matrimonio es también esencial el perdón. Pero yo quería agregar aquí un punto muy importante de lo anterior. Hay muchos valores, estoy de acuerdo con el respeto, la humildad, todo eso que estaba hablando Cuauhtémoc, es pan de cada día, pero hay algo que es muy importante para que un matrimonio perdure, que es la fidelidad y la lealtad, ¿sí? Esto ya irnos a los extremos. Yo me iría en este punto, ¿por qué los matrimonios ya fracasan? Empiezan con la falta de respeto, la falta de humildad, la falta de perdón, y luego van concluyendo con la infidelidad o falta de lealtad. Y ahí es donde ya prácticamente ya es más difícil restaurar un matrimonio. El perdón, qué importancia. Del perdón, pues es una decisión, o sea, estar con esa persona, así como Dios nos perdona y decide cada día perdonarnos, cada segundo, cada instante, porque somos unas personas, pues sí, somos ahora sí que no gratas en todos los momentos,
Entonces, igual con nuestro esposo o esposa, pues decidir, así como Cristo decide perdonarnos y no guarda rencores y nos sigue amando, pues igual en el matrimonio. O sea, es cielo y tierra conectados siempre, ¿verdad? Y pues el principio, así como dice Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, siempre hay un principio en el matrimonio que empieza todo. Y como empieza, pues ahora sí que Dios lo hizo todo perfecto, ¿verdad? Si leemos Génesis, empezó a hacer todo perfecto y hermoso. Y así en las relaciones humanas, o sea, siempre hay un principio y cómo va a iniciar. Y en el perdón, pues ahora sí que, ¿por qué nos tenemos que perdonar? Pues porque hacemos actos no deseables, ¿verdad? Igual con Dios. Entonces, pues sí, siempre es un diario vivir, el perdonar y el decidir, pues ahora sí que está el uno con el otro, así como Dios con nosotros. Ok, a nosotros es bien importante porque la sociedad te va a manejar tanto el amor como el perdón, un sentimiento. Y para nosotros es una decisión. Tanto amar como perdonar es una decisión. Y obviamente, esto no significa, quiero aclarar, que vas a perdonar y soportar todo, porque Dios nos llamó a libertad y no a esclavitud. Entonces, hay límites también. Así es, qué importante esto que están diciendo ambos, de esto del amor y el perdón como una decisión. Y creo que es algo que tenemos que tener en mente y llevárnoslos de por vida, sin importar la etapa en la que cada uno esté viviendo, sino saber que en Dios es una acción y esa acción nos va a llevar a decidir y entonces a ver una transformación. Muchísimas gracias. Ahora quiero pasar con Silas e Iri, haciéndoles esta pregunta, precisamente hablando de los valores y los principios dentro del matrimonio. Ustedes, de acuerdo a su experiencia, a lo que han vivido y visto, ¿hasta dónde debe una persona o un matrimonio de permanecer si está habiendo daño dentro del matrimonio? En otras palabras, ¿hasta dónde debo de permanecer en el matrimonio si me están dañando? En este caso, hablando de principios y valores. Gracias, Fanny. Es una pregunta muy fuerte, muy importante, porque ya hemos hablado de los principios y de las bases fundamentales y del propósito fundamental del matrimonio. Sin embargo, es bien importante recordar, fuera de toda religiosidad humana, porque recuerden que la religión es algo humano, ¿ok? De reglas y normas, pero en el corazón de Dios debemos entender que, como lo hablaron, hay una unión, somos uno como matrimonio y eso es lo que está en el corazón de Dios para siempre. Sin embargo, ese fue el principio de Dios, así nos creó. Sin embargo, cuando entró el pecado al mundo, cuando decidimos cerrar al blanco, cuando decidimos desobedecer a Dios como humanidad, entraron todas estas cosas de las que hemos estado hablando en Burning Houses en esta serie de familia, de cómo nos lastimamos unos a otros, de cómo lastimamos a nuestros hijos y nuestros hijos crecen lastimados y así es toda una cadena. Eso para hablar un poquito del origen, del por qué hoy nos lastimamos unos a otros, ¿no? Sin embargo, debemos de recordar que Dios es un Dios de amor, que Dios es el buen Padre, Dios es el mejor Padre y Dios nos ama tanto que dio a su hijo para pagar el precio. Él soportó los golpes, él soportó dolores, él fue sacrificado en una cruz para que nosotros pudiéramos, y lo dijo mi papá, vivir en libertad, para que nosotros pudiéramos vivir una vida plena en él, una vida sana y una vida en bienestar. Entonces, desde ese papel de padre amoroso, tanto que dio su vida por nosotros, por supuesto que a él no le agrada que sus hijos estén siendo lastimados por otras personas que no quieren nada con él. Dicho esto, es bien importante que entendamos que a Dios le interesa nuestro bienestar y Él quiere que nosotros vivamos plenos y que nuestra integridad física y moral no se vean dañadas por un tercero. Pudimos habernos equivocado al escoger a nuestro compañero de vida porque a lo mejor no conocíamos a Dios o lo conocíamos y no le hicimos caso. Pudimos haber cometido muchos errores, pero hoy en día se ve muchísima violencia intrafamiliar. Hay mucha violencia entre la pareja, no necesariamente del hombre hacia la mujer todo el tiempo, también de la mujer hacia el hombre. Entonces,
Preguntaba una persona acerca de la parte nos hizo una pregunta acerca de la parte de Corintios 7, tal cual nos los preguntó esta parte del divorcio. Sabemos que el divorcio no está dentro del plan de Dios, ¿sí? Bueno, creo que vamos a dejar eso un poquito más adelante, pero es la única parte donde sí vamos a tocar la cita tal cual porque nos lo pidieron así. Vamos al 1 Corintios 7:12. Dice, sí, el 12. Ahora, me dirigiré al resto de ustedes, aunque no tengo un mandato directo del Señor. Si un creyente está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, si ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no debe abandonarla. Y si un creyente tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo. Pues la esposa creyente da santidad a su matrimonio y el esposo creyente da santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. En cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya. En esos casos, el cónyuge creyente ya no está ligado al otro porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. Y esto es algo bien importante. Dios nos ha llamado a vivir en paz. Dios pagó el precio por nuestra libertad. Entonces, si tu integridad física, si tu integridad moral está siendo afectada por tu cónyuge, tú puedes separarte. Tú puedes dejar esa relación. ¿Por qué? Porque ya está tan rota. Ahora, ¿Dios puede hacer milagros? ¿Dios puede restaurar un matrimonio? Sí. Cuando hay una disposición en el corazón, claro. Cuando hay una cooperación, pero cuando hay una parte donde hay una violencia que a veces llega a tal grado que esa violencia llega a afectar la vida o que llega a acabar la vida con una persona, no solamente del cónyuge, sino también de los hijos, porque aquí también habla de los hijos. Es muy diferente, como Pablo lo está diciendo, a que yo soy creyente, él no es creyente, y habla de la disposición, ¿no? Pero si tenemos una relación bien, pero la única diferencia es que él no cree y yo sí creo, pero tenemos una relación funcional, yo puedo estar orando por mi esposo todo el tiempo, yo puedo ser un ejemplo para mi esposo, un testimonio para mi esposo, para que entonces él diga, wow, como lo que comentaban todos hace rato, ¿no? Contestando las respuestas. Ya no se la pasó gritándome toda la noche, se quedó callada, ya me respeta, ya me habla diferente, wow, ¿qué le está pasando? Y entonces ese es testimonio vivo, pero es y de permanecer. Y Dios puede hacer algo en su vida o en mi vida si yo no soy la creyente, pero es algo muy distinto cuando ya hay una afectación, cuando ya tu integridad física o moral está siendo afectada. ¿Por qué? Y Ana, como psicóloga, habló de temas, de cómo nosotros como adultos crecemos y actuamos de acuerdo a todo lo que vivimos en nuestra infancia y cómo nuestra infancia puede marcarnos tanto que vamos repitiendo modelos, vamos repitiendo patrones. Entonces yo te haría esta pregunta: ¿qué es lo que están viendo tus hijos? ¿Qué es lo que están viviendo? ¿Cuál es el patrón o el modelo que tú estás modelando junto con tu esposo o tu esposa para ellos? ¿Cómo es que ellos van a vivir su matrimonio si tú estás modelando un matrimonio donde hay violencia, donde no hay nada de respeto, donde realmente se están afectando emocionalmente, físicamente unos a otros? Probablemente ese patrón, o no probablemente, seguramente ese patrón se va a repetir. Entonces, muchas veces es necesario que haya una separación. Que si tú estás creyendo en Dios, Dios va a respaldarte y Dios va a proveerte y Dios va a hacer que tu familia sea restaurada. Y es importante que tus hijos y tú mismo no estés viviendo en ese patrón de esclavitud, porque ya hubo alguien que pagó por tu libertad, ya hubo alguien que pagó por tu dolor, ya hubo alguien que dio su vida a pagar por el precio. Entonces, Dios no quiere que vivas en esclavitud, Dios no quiere que vivas en ese yugo. Y claro que cuando vivas en esas situaciones debes de estar respaldada por una consejería. Acércate a consejeros matrimoniales porque cada caso es único, la verdad. Entonces, esto es una parte, un principio que nosotros podemos, o una creencia que nosotros podemos estarte compartiendo, pero sí es necesario que tu caso particular
se ore, se hable, se platique, que te acerques a personas que puedan estarte acompañando en el proceso. ¿Quieres añadir algo? Sí, yo creo que ese es un tema muy, muy intenso y creo que doctrinalmente puede haber muchas cosas ahí, ¿no? Pero diferencias. Yo creo que aquí también hay un punto muy importante que me gustaría añadir. Nosotros no creemos en el divorcio como una solución siempre, ¿no? O sea, no es como decir, es la solución, pero finalmente el matrimonio es de dos personas y dos personas que se tienen que poner de acuerdo. Entonces, si no hay ese acuerdo en cambiar ciertas actitudes, ciertas cosas que afectan, acciones que afectan a tal manera de integridad, que lleva a muchas cosas, ¿no? Entonces, si se ha intentado, y entonces ahí es a lo que mi esposa acaba de compartir, ¿no? Yo creo que Dios puede hacer milagros y puede hacer muchas cosas y yo creo que cualquier matrimonio puede ser restaurado y no tiene que llegar a un divorcio. Pero depende de las dos personas que están dentro del matrimonio. Y por eso muy, muy, muy importante ese último punto que dijo mi esposa. Si se vive una situación así, busca ayuda, busca a quien te puede aconsejar, busca que se vea tu caso en especial para realmente ver si haya un tema de que se puede restaurar, porque para la restauración y para eso se necesitan ambas personas, y ambas personas, porque nuestro Dios es un Dios que nos da el libre albedrío y que es muy misericordioso y que dice, si tú entras, yo te ayudo y yo restauro, pero si tú no entras, no va a pasar. Entonces, eso creo que es lo que también es muy importante para ese tema. Así es, muchísimas gracias. Y bueno, ahorita justo veo que quieren participar todos y justo les voy a hacer esta pregunta que sigue porque tiene que ver con todo lo que estamos hablando y nos las pueden contestar primero Héctor y Giovanna, después Lucy y Cuau, y lo que nos quieran aportar de lo que acabamos de decir, pero ¿ustedes qué pueden decirnos acerca de la diferencia que había entre los matrimonios de antes y los matrimonios de ahora? ¿Por qué vemos tanto divorcio hoy en día? Generalmente duraban mucho tiempo y literal, como lo decían, hasta que la muerte los separe, ¿no? Pero ¿por qué hoy abunda tanto divorcio en la actualidad? Si nos gustan compartir ambos su respuesta y añadir algo de lo que querían decir de la anterior. Ok, primero que nada, en las generaciones anteriores, padres, abuelos y todo, generalmente existían más principios y valores que se han perdido mucho, pero junto con ello también existía más el machismo. Entonces, una mujer que se divorciaba era mal vista. Ajá. Entonces, aguanta todo porque si no, te va a tachar la sociedad. En el mismo machismo se le daba más oportunidad de prepararse al hombre y no tanto a la mujer. Entonces, para trabajar en lo secular y aportar, porque tanto trabaja el hombre como la mujer, de hecho, antiguamente trabajaba más la mujer en la casa que el hombre, pero era el que aportaba los recursos económicos, y la mujer con tanto hijo no le quedaba otra que también mantenerse casada, aunque su esposo la tratara mal, aunque le fuera infiel, y hasta había dicho de que, mira, es tu esposo de la puerta para adelante, ¿sí? De lo que haga de la puerta hacia afuera, que haga lo que quiera. Entonces, va ligado que había principios y valores, pero también al mismo tiempo en el otro extremo existía el machismo. Entonces, la mujer dice, no tengo oportunidades, ¿cómo? Estoy mal con mi esposo, ¿cómo me divorcio si tengo tantos hijos que cuidar y mantener? Los voy a desamparar. Entonces, prácticamente no me queda otra que aguantarme. En estos tiempos ya se prepara tanto el hombre como la mujer. Y generalmente también los números de hijos son menor. Así es que ya también es una de las razones por las cuales es más fácil separarse. Pero ojo, también ahora a la gente se le está haciendo con toda facilidad divorciarse porque son más autosuficientes económicamente y se les olvidan los hijos. Bueno, yo quiero regresar y unir a la parte que anterior quería participar. El plan de Dios fue un matrimonio para toda la vida. Lo ideal sería que nos casáramos con la persona que perdimos nuestra virginidad. ¿Sí? Se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne. Eso sería lo ideal. Desafortunadamente, muy pocos casos son así. Bueno, después nos casamos y generalmente en una ceremonia que sea civil o espiritual en la cual damos votos.
Y yo lo voy a poner de esta manera. El voto es como si yo pongo una copa de cristal. Me comprometo a esto, lo otro, ¿sí? Y la esposa dice lo mismo. ¿Qué sucede? Que nos estamos comprometiendo a algo. Sí, sabemos que va a haber problemas en los matrimonios y todos los hay, pero estamos hablando de situaciones graves. Es como si yo como esposo ya rompí esa copa, ¿sí? Y ahora quiero obligar a mi esposa a que siga casada conmigo cuando yo ya... En los votos fueron ambas copas, y esas ambas copas deben de permanecer sin romperse, ¿sí? Si yo rompí esa copa como varón, mi esposa es libre de divorciarse, ¿sí? Porque ella no rompió su pacto. Fui yo el que lo rompí. Lo estoy simbolizando con las copas. ¿Estamos? Entonces, ella no está mal delante de Dios. Ella cumplió su parte. Y si yo la rompí y no estoy dispuesto a restaurarla, ella no está obligada a permanecer conmigo. Es un tema delicado. Escuché un matrimonio de unos siervos de Dios que aconsejaron siempre: no te debes divorciar porque te comprometiste para toda la vida. Pero podríamos agregar: sí, pero yo no me comprometí a que me iba a estar golpeando. Yo no me comprometí a que me quería compartir sexualmente, ¿sí? O sea, vamos a hablar a los extremos. Entonces, este caso de este matrimonio, de un matrimonio de una mujer, la golpeaba. Y él mismo dice: me sentí tan mal de parte de Dios que siempre dije: no te puedes divorciar, no te puedes divorciar, hasta que en una de esas golpizas la mató. Ajá, acabó en una desgracia. Entonces, no podemos... ¿a dónde está permitido el matrimonio? No por cualquier tontería, no, el divorcio, perdón, no por cualquier tontería, no por cualquier falta de perdón, falta de resentimiento, cualquier fallo, porque continuamente las vamos a tener, sino hasta donde afecta a tu integridad, a tu persona. Ejemplo, eres una persona, estás casado con una persona que está involucrada en el narcotraficante, es narcotraficante, ¿sí? Te puede costar, el día que él los agarre, a ti también. Ajá. Están metiendo personas que amistades en alto riesgo sobre tu persona como mujer y sobre tus hijos a que los violen. ¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué vas a permanecer en un matrimonio en que está en riesgo? Podríamos concluir: no puede estar en riesgo tu persona, ¿sí? Tu vida, ni la de tus hijos. Cuando está en un riesgo, es válido el divorcio, porque la persona no está cumpliendo el pacto, está rompiendo la copa de pacto que hizo en el matrimonio. Ahora, la gente es muy astuta y también a veces quiere cualquier pretexto para divorciarse. Me acuerdo de un caso que se acercó a nosotros para pedirnos consejería, y esta persona, la mujer, nos habló todo lo mal de su esposo y totalmente era cierto, pero omitió algo. Ella ya tenía otro galán que la estaba pretendiendo. Ajá. Entonces, prácticamente estaba diciendo todo lo malo de él para, digamos, darle, aprobar su conclusión de su matrimonio, pero de antemano ella ya tenía la otra persona. Entonces, también no nos hagamos tontos, a Dios no lo podemos burlar. Te quieres divorciar y estás buscando pretexto y motivo alguno porque ya tienes a la otra persona en antesala, ¿o qué? ¿Sí me estoy explicando? Entonces, mientras no afecta a tu persona y mientras tu propósito no sea divorciarte porque ya tienes a alguien más, digamos, es válido. Sí, claro que sí. Giovanita, ¿quieres compartir algo? Bueno, respecto al divorcio, pues ya en la actualidad, pues ya ni casados están, ¿verdad? Pero realmente para Dios, como dice la palabra, o sea, Dios es perfecto y dice: y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. O sea, si vemos desde el inicio, pues no vemos a un juzgado, no vemos que los esté casando Dios, pero simplemente la palabra es muy clara. Ya estar con alguien, ya estás casado para Dios, ya estás unido y eres una sola carne. Y pues ahora sí que si tú ahorita, ¿no? Como se estila en la actualidad, ya nada más estar unidos legalmente, ya no quieren la responsabilidad legal aparentemente, pero para Dios realmente están casados. O sea, son un matrimonio porque están siendo una sola carne. Sí.
Sí, así es. Y así Precisamente. quería comentar algo. Ok, adelante, adelante. Después sigue... Hablar más de lo que comentaba, iba a esperar que me dieras la palabra, pero sí, aún así, aunque hoy se diga, bueno, ya no me caso porque ya no quiero tener temas legales, hoy en día legalmente, después de ciertos meses de vivir en un mismo techo, ya estás casi con los mismos compromisos legales ante la ley por vivir con alguien y te puede pedir todo lo que una esposa le pide a un esposo o viceversa. así es. Y qué importante, ¿no? De lo que hablan de la integridad, ¿no? Dentro del matrimonio. Vamos a pasar rápido con Lucy Cuau, que nos tenían algo también que compartir de esta respuesta y ahorita seguimos. Gracias. Sí. Pues nada más para, hace unos días yo también me había dado una palabra, ya la habíamos tocado anteriormente en CFC, y pues la violencia es un tema y una línea bien delgada, ¿verdad? Ahí entra mucho el discernimiento de cómo tratar determinada situación. Y sí, finalmente tú no tienes que estar sujeta a esclavitud y ni a ninguna violencia de ningún tipo. Pero antes de llegar a eso, el divorcio es así como que la última situación que tú puedes llevar a cabo para salirte de este tema de violencia. Porque antes de eso también tocaban algo muy importante. Hay dos cosas que hay que hacer antes de tomar una decisión de divorcio, que es la oración e irnos a la palabra, porque la palabra en el Salmo 103, 6 dice, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. También en 2 de Samuel 22, 3 dice, Él es mi refugio, mi salvador, el que me libra de la violencia. La palabra es muy clara y habla sobre que Él nos puede librar de violencia y Él puede restaurar cualquier cosa. Pero aquí entra en juego algo muy importante, que es cuando yo estoy siendo objeto de violencia y yo creo en Dios, yo me tengo que sujetar y ser muy sensible a la voz y a la palabra de Dios. Y como también comentaban a las consejerías, yo me atrevería a mencionar una consejería de una persona que esté en Cristo, porque te va a conducir y te va a llevar a tener más claridad de esta situación. Entonces, no perder nunca de vista que sí, yo no tengo por qué estar sufriendo esto, eso no es el plan de Dios para mi vida, pero siempre en todas las decisiones y más en este tipo de violencia es muy importante siempre tomarnos de la mano de Dios y no soltarnos de su mano, estar muy atentos y sensibles a lo que Él nos quiere decir. Complementar nada más. Adelante, adelante. Hay distintos tipos de violencia, no solamente la violencia física, incluso los psicólogos la tienen muy bien diferenciada y categorizada. Y finalmente, coincidiendo tanto con lo que decía el pastor Héctor, Irací, finalmente el matrimonio tampoco es a toda costa, no es a costa de tu vida, no es a costa de tu integridad física, no es a costa de tu integridad mental, ¿no? Nos ha hecho Dios uno, siempre y cuando, yo creo que los ejemplos que se han dado son perfectos, son muy claros, siempre y cuando la otra parte también esté en la misma sintonía del ser uno. Habíamos iniciado hablando del amor. Aquí justamente está presentándose lo contrario. Cuando una de las partes en el matrimonio no solamente está rompiendo su pacto, sino agrediendo a la otra parte, agrediendo en cualquiera de estas formas a su pareja, el matrimonio ya, de hecho, ya no es, ¿no? Ya, así como dice, en el momento en que un hombre y una mujer tienen relaciones y se hacen una sola carne, en el momento en que una parte agrede a la otra, el matrimonio está de hecho disuelto. No estoy diciendo que no se pueda restaurar, pero no a costa de tu vida. Si en algún momento dices, ok, no me quiero divorciar, pero por tu vida, sepárate, busca la consejería, busca el apoyo. Si la otra persona se niega, entonces, bueno, pues tienes toda el permiso de su parte de hacerlo, porque ya tienes la salida ahí. Pero el asunto es, si esa persona, y tú has buscado a Dios por esa respuesta, que busque a Dios, que se restaure, etcétera, y Dios la puede redarguir, Dios puede restaurar ese matrimonio. Es decir, no hay causas perdidas para Dios, pero no a costa de tu integridad y mucho menos de tu vida. Sí, así es. A ver, Giovanna y Héctor, después Silas e Irací. Yo nada más quería complementar igual que
que el divorcio, o sea, no es el plan de Dios, pero mismo Jesús lo define, ¿verdad? Que se permitió dar carta de divorcio por la dureza de sus corazones. Y realmente se pierde muchas cosas en las relaciones y se empieza a endurecer el corazón, pero pues no es el diseño de Dios. Podríamos decir que la dureza del corazón, podríamos sintetizarlo a considerar a Dios esa persona, ¿sí? Entonces, a veces ambos, hombre y mujer, tienen la dureza del corazón de no considerar a Dios en su matrimonio y no va a funcionar. A veces, o sea, no hay otra. O basta con que uno de los dos tenga la dureza del corazón. Es una persona, se casaron sin considerar a Dios. En los conflictos empiezan a buscar a Dios, uno, pero la otra no. Hay un tiempo de tolerancia, de que vea un cambio en tu vida, de que estás considerando a Dios. Entra la comunicación, pero si la persona de plano sigue con la dureza de su corazón y hay agresión física, etcétera, incluso espiritual, también entonces puede llegar el momento en que te puedes, te tienes que divorciar, ya va a ser una necesidad, ya no tanto un deseo, va a ser necesario. Ok, ahora, también dentro de esto, hay veces que tenemos conflictos y es válido una separación temporal para dedicarlo a buscar a Dios, para reflexionar, para recapacitar, y no sé, nos podemos saber, bueno, ¿sabes qué? Mira, hemos intentado y no podemos, vamos a darnos una semana, vamos a comprometernos a recapacitar, a pensar lo que está pasando, vamos a buscar una salida. Ahora, también es bien importante esto, no es lo mismo que se esté divorciando una pareja que no tiene hijos, un matrimonio que no tiene hijos, a uno que tiene hijos. ¿Y qué edad tienen esos hijos? ¿Sí me explico? Todo es diferente. Y muchas veces vas a salir adelante por el amor a tus hijos primeramente. Y eso te va a empezar a hacer valorar nuevamente a tu esposo o a tu esposa. Rápido, quiero poner un ejemplo que no se me olvida, que me quedó muy grabado cuando dábamos cursos de matrimonio. Se acercó a nosotros una mujer, tenían problemas como matrimonio. Él se va a radicar a Estados Unidos, ella se queda en México. Ya separados, buscan a Dios cada quien por su cuenta. Ya ella ya tenía otra relación de otro hombre aquí, él también allá en Estados Unidos. Tenían 3 hijas, la más pequeña de ellas se pone grave, se pone mal, y por lo mismo él tiene que viajar a México. Ya no tenía, si no sé, tenía como un año que no se veían, y en ese tiempo fue cuando nosotros la conocimos. Ella, se viene a México por la situación de salud de su hija, platican, se ponen de acuerdo con respecto a cómo seguir separados, pero por el bien de las niñas, y él otra vez iba a ir a Estados Unidos, y encuentran a sus hijas orando y llorando por la unión de sus padres. Lo que hizo que ellos recapacitaran, y ahora, después de eso, se dieron otra oportunidad por amor a sus hijos, ya no amor entre ellos, se convirtieron en un matrimonio que daba cursos de matrimonio después. Actualmente son pastores. Entonces, ¿qué sucedió? Que decidieron, quitaron la dureza de su corazón, él allá en Estados Unidos, ella aquí en México, y pudieron salir adelante, y son un modelo muy diferente para esas niñas de lo que hubiera sido antes. Wow, así es, eso es lo que Dios puede hacer dentro de este tema. Y sí, Iri, les damos la palabra, solo aunado a lo que nos van a decir, justo sigue la siguiente pregunta que va de la mano. ¿Qué medidas entonces, después de todo esto del matrimonio y lo que está pasando anteriormente, lo que ha pasado anteriormente en los matrimonios de antes y ahora, cómo podemos establecer en casa esta unidad familiar? Si estamos hablando de esto, de la violencia y de las cosas que han pasado, en lo contrario a eso, ¿cómo se puede establecer esa unidad familiar, aunado a lo que nos querían decir anteriormente? Yo quería añadir algo que había dicho Héctor al inicio de la plática, que siento que es parte de lo que, de muchas cosas que estamos hablando, ¿no? Porque estábamos hablando muy acerca del divorcio, obviamente, pero Héctor dijo al inicio que se empieza a perder el respeto, se empieza a perder la comunicación, se empieza a perder varias cosas dentro del matrimonio, que muchas de las cosas, a lo mejor no la violencia de lo que ya hablamos en sí, pero
una infidelidad, temas graves que pueden romper un matrimonio al final, son cosas que llevan tiempo, que no son cosas que son de hoy a mañana, que son cosas que se van perdiendo. Y exactamente esos ejemplos de lo que acabamos de hablar, donde los 3 matrimonios estamos en el mismo sentido al 100%, que para Dios no hay imposibles, ¿no? Cualquier matrimonio puede ser restaurado. Pero la restauración, si lo vemos como en esa cadenita, en ese proceso que se lleva perdiendo cosas, Dios, cuando tú lo incluyes, lo que hace es recuperando esas cosas. Entonces, es un proceso también. Y ese proceso es exactamente recuperar lo que has perdido dentro del matrimonio. Si es el respeto, si es la comunicación, si es el amor, si son esas cosas, eso se puede recuperar. Y eso es algo que creo que en la pregunta que tú mencionas ahora, que nos lanzas, que siento yo que es algo muy importante para todos nosotros. Si tú estás en una relación, si tú estás en un matrimonio, esas cosas donde podemos identificarlas, identificar dónde estamos perdiendo, comunicación, por ejemplo. Para lo que dijiste, ¿cómo se llama? La unidad familiar, ¿no? ¿Cuáles medidas tenemos nosotros? Por ejemplo, la primera medida yo siento es muy importante, es la comunicación en el matrimonio. Porque obviamente todo lo que no se comunica, todo lo que no se hace puede ser después un conflicto o algo que hacia la unidad familiar puede afectar, porque hacia mis hijos, ¿no? O sea, eso empieza tan fácil por esas cosas de que mamá me dijo que no puedo, que tú me das un dulce o no sé qué, ¿no? Ese ejemplo de los dulces que siempre tomamos, ¿no? Van con mamá los niños y dicen, ¿puedo un dulce? Y mamá dice que no. Entonces vienen conmigo y dicen, papá, ¿puedo tener un dulce? Entonces, tú como papá ya sabes en cierta manera, ok, a ver, ¿qué haya pasado, no? Porque tú conoces a tus hijos. O le dices, sí puedes tener un dulce, entonces tenemos que tener buena comunicación en el matrimonio porque el conflicto ni siquiera llegó por nosotros, puede ser algo externo por nuestros hijos que ha llegado y lo tenemos que resolver. Pero ahí es, por ejemplo, ¿cómo lo resuelves? Ante tus hijos, en privado. Hay muchas cosas, ¿cómo lo vas a poder resolver? ¿No? Y esas son como medidas, para mí una de las medidas para la unidad familiar más fuerte es la comunicación entre matrimonio. Porque si no hay comunicación, hay malos entendidos. Si no hay malos entendidos y los interpreto mal, va a afectar el matrimonio y en consecuencia a la unidad familiar. Pero por eso yo quería insistir como en ese punto de todo lo que hemos hablado ahora sobre el divorcio, que son cosas que muchas de esas cosas se van perdiendo. Y ahí también hay que hablar, y siempre lo decimos en Burning Houses, ¿no? De que hay alguien que quiere romper los matrimonios hoy en día, ¿no? O sea, si estamos hablando desde el inicio que el matrimonio es ya básicamente algo en extinción, ¿no? O sea, que ya no va a existir o que ya está en peligro de extinción, pues es por todos los temas que estamos hablando, que la gente ya vive en unión libre, que ya no quieren el compromiso, que ya no quieren, y eso rompe la sociedad. Y hay alguien que quiere romper la sociedad, que quiere romper la familia, que quiere romper esa unidad familiar, el matrimonio. Y es Satanás, es el enemigo, es el que va en contra con todo. Y él dice la Biblia que es muy astuto. Y astuto significa que tú ni te das cuenta en el matrimonio lo que ya estás perdiendo hasta que llega, es como un vaso que se llena con gotas de agua y hasta que en algún momento ese vaso se desborda por esa última gota que cayó. Entonces ahí tenemos que tener nosotros mucho cuidado en tu relación, en tu matrimonio. ¿Cuáles son esas gotas que a ti te hacen llenar tu vaso? Para que puedas ir con Dios, como dijeron también Lucy y Cuauhtémoc, para que puedas saciar o vaciar ese vaso y decir, ok, tiro todo. Para eso está el perdón, para hablar, la comunicación, para vaciar ese vaso de nuevo y no dejar que estas cosas vayan haciendo para que pierdo el respeto, para que pierdo el amor, para que pierdo mi decisión, para que al final me lleva a ciertas cosas como la infidelidad, etcétera. Entonces, esas son cosas que se pueden perder y ahí tenemos que estar nosotros con mucho cuidado. Si ya los has perdido, es el punto que hablamos. Ahí está Dios, el que puede hacer con su misericordia, que si tú lo metes en esas cosas, puedes recuperar y puedes ganar esas cosas otra vez. Pero son procesos y hemos hablado aquí de procesos muy importantes, ¿no? Pero es donde tú dices a Dios, sí, yo quiero. Y tú pones a Dios en el centro del matrimonio, porque eso es algo muy importante, ¿no? Entre nosotros como matrimonio está una tercera persona, y esa tercera persona es Dios.
Y esa es la unidad que se necesita para que esa unidad familiar pueda existir. Así es el tercer cordón. Y nos vamos a ir a lo práctico, porque ya se ha mencionado la parte de siempre estar en comunión, adorando a Dios, ¿no? En comunión espiritual también, hombre y mujer. La Biblia habla también acerca de la unión o de ese peligro de desunión a través de las relaciones sexuales. Y Pablo habla al respecto de no negarse uno al otro, pero también habla de que no debe, parafraseándolo en términos mexicanos, no debe, o de español, no debe haber un sexo o relaciones sexuales con maldad, ¿no? O sea, con temas ya distorsionados de lo que es una relación sexual. Las relaciones sexuales fueron creadas por Dios y fueron creadas para que procreemos, sí, para multiplicarnos, sí, pero también para darnos placer el esposo a la esposa y viceversa. Entonces, las relaciones sexuales son un punto muy importante porque es a través de las cuales nos hacemos uno en espíritu, uno en alma y uno en cuerpo. Me estoy yendo ahorita a temas muy prácticos. Mi esposo ya habló de la comunicación. Es muy importante también no dejar que la rutina te venza, ¿no? En el tema de tu relación, porque no nada más somos esposos, no nada más somos padres, también somos amantes, también somos amigos, también seguimos siendo novios. Entonces, ten tus tiempos de pareja. Muchas veces cuando tenemos hijos pequeños es muy difícil lograr cualquier tiempo de pareja, porque ya en la noche a veces mi esposo y yo ya terminamos en el sofá así, pero es necesario, y decimos, es necesario tener 5 minutos de platicar, de conversar, de platicarnos cuáles son las cosas difíciles de nuestro día, de platicarnos los logros que estamos teniendo, de poder salir. Ahorita es complejo con lo de la pandemia, pero poderte ir al cine, poderte tomar un café, esa parte de no perder esa relación, de que las mujeres y también los hombres sigamos viéndonos para nuestro esposo o esposa presentable, guapos, arreglarnos, no nada más ya todo el tiempo en chanclas y todo. Son cosas como tan pequeñas, en verdad, que como dice la Biblia, son esas pequeñas zorras que muchas veces se meten y empiezan a robar cosas dentro del matrimonio. Yo dejo lugar a que otros hablen. Sí, claro que sí. Y vamos, Héctor, tú dinos, nos gusta creo que esta pregunta de la unidad familiar y establecer estas medidas, cada uno de ustedes tiene algo muy valioso que aportarnos como matrimonio y queremos escuchar a todos para esta respuesta. Escuché un consejo de uno de mis jefes que es italiano y no necesariamente creía en Dios. Entonces hay que también, se vale aportar cosas que escuches de la sociedad, de los matrimonios que han funcionado y que permanecen. Es un matrimonio que platicamos porque era muy similar a mí, nos se casaron a temprana edad y les repito, igual ni creía en Dios. Ajá. Pero él dijo, creo que el éxito de mi matrimonio también se ha debido a que todos los viernes es día para nosotros como matrimonio. Y no llegamos a esto. Bueno, obviamente tenían el apoyo, a lo mejor tiene que cuidar a los hijos. Los viernes no llego yo a casa. Me voy con mi esposa a cenar, nos vamos a quedar a un hotel y al otro día regresamos en la mañana. Dice, creo que eso se debe que mi matrimonio ha funcionado. Ok, no todos van a tener la economía para hacerlo. Ajá, pero te puedes ir a tomar un café, un helado. Ajá. Puede ser que no tengas también los recursos ni quien te cuide a los niños. Pues lo puedes agarrar y decir, a tal hora nos vamos a ocupar los niños y pedimos algo y nos encerramos en nuestra recámara, vemos una película, porque no podemos ir al cine, porque no podemos ir al teatro, etcétera. Entonces te puedes acondicionar y acomodar de acuerdo a tus posibilidades económicas y espacios y tiempos, pero es importante apartar un tiempo como matrimonio para que no caer en rutina. Ahora, hay casos, voy a traer otro tema, hay casos en los que Dios hizo a un hombre o a una mujer estéril y ok, no pueden procrear y Dios sabe por qué lo decidió así. Pero también es triste que nosotros hemos escuchado de matrimonios que creen en Dios y solamente se casan para tener permiso de intimidad sexual sin estar en pecado, pero no tienen la intención de procrear aún cuando
no hay un detalle de esterilidad. Voy a poner el ejemplo de Irací y Silas. Ok, se casaron. Y yo recomiendo, paz, disfruten el matrimonio. Se tardaron 2 años a lo mejor en embarazarse, porque te conoces más cuando realmente estás casado que cuando eres novio. Cuando eres novio es para un ratito y pones tu mejor cara y te pones tu mejor ropa y procuras estar aseado, pero otra cosa es ver a la persona todo el tiempo, ¿sí? Entonces, también creo que es importante, no solamente se diseñó para disfrutarse el matrimonio, ajá, hay que incluir que también es para procrear. Si eso es la voluntad en que Dios puso en que sean fértiles tanto hombre y mujer. Pero no se vale que nada más me caso, ajá, con el propósito de tener sexo sin pecado. ¿Me expliqué? Sí, claro que sí. Sí, 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 es muy importante eso. Lucy, Cuau, algo que tengan que añadirnos. Bueno, no sé cuánto tiempo más tengamos y me parece que esta es una buena oportunidad para sacar algo que Dios había puesto en mi corazón justamente al respecto de esto. Mi esposa y yo siempre nos estamos tomando de la mano, si yo puedo le doy un beso y me acerco a ella también, etcétera. Incluso desde que recién estábamos casados, la gente nos preguntaba, ¿no? Oye, Ana, ¿y por qué siempre se hablan así? Siempre se dicen amor y todo. Y sí, o sea, es algo que hemos decidido y que además ya nos acostumbramos a hacerlo. Y me parece muy importante porque recuerden este pasaje de Apocalipsis 2, cuando el ángel habla a la iglesia de Éfeso y le dice déjenme leer un poco este pasaje, 3 versículos, dice, yo conozco todas tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, primero le dice a la iglesia de Éfeso, has trabajado muy bien, has encontrado a los mentirosos, has cumplido todo lo que yo te he ordenado, etcétera, ¿no? Digamos, eres un buen esposo, eres un buen proveedor, eres un buen padre, tienes a tus hijos en una buena escuela, tu esposa está bien vestida, etcétera, todo. Dice, solo tengo un pequeño detalle, pequeñito detalle contra ti. Te has olvidado de tu primer amor, ¿no? Entonces, puedes ser el mejor papá del mundo, en apariencia el mejor esposo del mundo, pero ya tiene años que no le tomas la mano a tu esposa. Tiene años que no le diriges una palabra de amor. Tiene años que no te has preocupado por cuidar tu relación con tu pareja, ¿no? Y eso es lo que dice aquí, está hablando otra vez Dios con respecto de la iglesia. Dice, si fuera por méritos, tienes todos, pero has descuidado tu relación conmigo, has descuidado tu primer amor. Lo mismo con tu pareja, ¿no? Y podemos ver ahora, simplemente poniendo aquí un elemento más. Hemos dicho, el matrimonio es para siempre, el amor es una decisión, etc. Podemos de repente quizá irnos con la finta de que hemos durado añísimos de matrimonio, ¿no? Pero al interior de esa, de esa fachada, quizá no haya una buena relación, ¿no? O una relación que se ha enfriado, una relación donde los dos son verdaderos extraños. Y no se han divorciado pues porque no ha sido necesario, como decía el pastor Héctor hace rato, pues porque, ¿dónde me voy si dependo económicamente de él, ¿no? O ya entramos en una zona de confort donde pues, así está bien, vivo bien, pero ya no hay relación. Entonces aquí el punto y uno de los temas que quiero aportar, porque justamente Dios me ha estado hablando en estos días del primer amor, regresa al primer amor. Y justo cuando nos confirma Irací la participación, digo, es que me lo estás dando por esto, ¿no? Regresen al primer amor, regresen al buscar, ya no sienten lo mismo, no, pero ¿qué hacías cuando sentías eso por tu esposa? ¿No? Quería saber qué le gustaba, quería saber qué música le gustaba, qué color, qué tipo de películas, etcétera. Sigue buscando eso,
para hacerlo y para agradarle. Y vas a ver cómo Dios vuelve a actuar ahí, regresando a tu primer amor, regresando a esas sensaciones. Y de verdad, porque así lo pone Dios, cuando lo busques, cuando te intereses de nueva cuenta en eso, vas a ver que vas a despertar eso mismo que despertaste hace años quizá en tu pareja, y vas a reactivar tu relación. Lucy, Cuau, justo hablando esto del primer amor, ¿ustedes qué consejos justo darían para un matrimonio recién casado? Hablando del primer amor, de lo que ustedes nos están hablando de mantenerlo, ¿qué es lo que ustedes hubieran querido escuchar en el inicio de su matrimonio para poder tal vez evitar algunas cosas, problemas, o tal vez lo han vivido, pero de una forma ya intencional en el sentido de saber que eso los ha llevado a mantener justo el primer amor en su relación? ¿Qué es lo que ustedes aconsejarían a un matrimonio recién casado? La comunicación. A nosotros nos parece que la comunicación es la columna vertebral de cualquier matrimonio. A nosotros nos sirvió mucho de recién casados un consejo de que nos dieron: escucha a todos, porque tus papás te van a dar un consejo, los papás del otro, los amigos, la familia, y luego no son los mismos consejos, ¿no? Son hasta contradictorios. Claro. Entonces, dice la palabra retener lo bueno, ¿no? Entonces, retener lo bueno para tu matrimonio, porque lo que le funcionó a un matrimonio, pues no necesariamente va a funcionar en el tuyo. Pero aquí entra la comunicación, o sea, oye, amor, pues fíjate que a mí esto no me parece, o esto sí, y lo echas a andar, pero tú platicando con tu esposo. Tu esposo te tiene que dar, bueno, el primer lugar siempre va a ser para Dios, ¿verdad? Y tú debes tener el segundo lugar, y para ti el primer lugar debe ser Dios y tu esposo, ¿no? Entonces, cuando tú platicas, te evitas un problema o una discusión, porque ya hay un acuerdo. Oye, quedamos en esto. Sí se te llega a ir de que, se me olvidó que ya habíamos discutido esto, pero hay que hacer el marcaje en el momento después, ¿no? Platicar, oye, pues ya habíamos quedado esto, pues porque cambió el asunto, ¿no? Porque luego, pues está sujeto a muchas presiones sociales. Pero al final de cuentas lo que debe gobernar en tu matrimonio, pues es tu matrimonio mismo, ¿no? Tu pareja. O sea, la comunicación que ustedes tengan, eso a nosotros nos ha funcionado mucho, y siento que nos ha librado de otras muchas más. Y otra muy rápida. Cuando hay una situación de conflicto entre ella y yo, el conflicto es entre ella y yo, ¿no? Una cosa es pedir consejo para situaciones donde no sabemos cómo actuar, pero cuando hay conflicto, el conflicto es entre ella y yo. Y entonces yo no voy a ir con mi papá ni con mis hermanos o con los amigos a balconearla a ella, porque lo que mi familia y mis amigos van a hacer es tomar partido por mí. Y si ella va hacia el otro lado, va a suceder lo mismo. Y entonces al rato no es un conflicto entre Luz y Cuauhtémoc, sino los Montesco contra los Capuleto, ¿no? O sea, somos nosotros dos. Y lo mismo para con los hijos. En una de las consejerías que dimos últimamente, una pareja ya de muchos años nos decía esta mujer, es que a mí me da mucho coraje que cuando yo estoy discutiendo con mi esposo, mis hijos le dan la razón a él. Y le digo, hermana, algo muy sencillo, el conflicto es entre ustedes dos. Y no se trata de un marcador entre tú tienes 3 hijos y yo tengo a 2, ya me ganaste, ¿no? O sea, porque no es eso. O sea, si el conflicto no es con los hijos y no es por los hijos, traten sus diferencias entre ustedes dos a través de lo que decía Lucy, de la comunicación, ¿no? Pero tratando de no incorporar a nadie, ni de la familia, ni mucho menos tratando de reflejar esta situación en los hijos, porque además, otra vez, entonces ya le diste la razón a tu mamá, entonces ya estás en contra mía, entonces marca tu línea, tú eres de tu mamá, y terminan en situaciones absurdas, ¿no? Entonces, el conflicto es entre nosotros y tratemos de resolverlo así, a través justamente de la comunicación y filtrando todo a través de la palabra. Muchas gracias. Qué importante, ¿no? Establecer esto desde un inicio. Y ahora nos vamos justo con Héctor y Giovanna. Quiero hacerles esta pregunta. Ahora, ya con el paso del tiempo, de los años, ¿ustedes qué consejos podrían dar para aquellos que ya con el paso de los años y la vida matrimonial
puedan seguir siendo felices y también dejando a un lado la monotonía. Ya sabemos ahora y estamos empezando a conocer cómo empieza el inicio del matrimonio, cómo se debe de establecer, pero ustedes, ¿qué consejos nos podrían dar acerca de eso para mantener esa llama, ser felices y no estancarnos en la monotonía? Bueno, antes de contestar lo que viene a la pregunta, quiero que hagan mucho hincapié en lo último que estaba diciendo Cuauhtémoc y Lucy, porque es algo que aplicamos nosotros y que funciona. El conflicto es entre nosotros dos. No vayas con tus papás de uno al otro, con los amigos, y es más, no iniciar ni siquiera de ir a una consejería matrimonial a un inicio. Hay cosas, detalles, ni estar ocupando el tiempo de otras personas, que es algo que pueden resolver entre ustedes. Ya cuando es más necesario, lo mejor es que sea alguien ajeno, para que mi familia se va a poner de mi parte, su familia se va a poner de su parte. Y mis papás y sus papás decían, es una diferencia en esto con mis hermanos y sus hermanos. Ambos decían, si Héctor y Giovanna tienen problemas, nosotros no nos enteramos. Ajá. Entonces, es algo que quiero enfatizar eso porque es bien importante. Se tiene que resolver entre nosotros, no se tiene que meter a los hijos, no se tiene que meter a los amigos. Lo que tenemos que hacer cuando tenemos un problema como pareja es consultar yo a Dios y mi esposa a Dios, porque nos que va a decir, no me va a hacer ver mis errores. Yo consulto a Dios y no va a hacerme ver los errores de ella. Lo primero que va a hacer es ver mis errores, ¿sí? Los demás te van a apoyar en los errores que estás viendo de tu cónyuge. Dios lo va a hacer al revés. Dios te va a decir, pero tú hiciste esto, y tú acuérdate que esto, y si me explico, nos va a poner Dios en nuestro lugar. Entonces, es la mejor persona a la cual podemos acudir cuando tenemos un problema, porque el que nos va a agarrar y empezar por nosotros va a ser Dios hacia nosotros. ¿En qué fallaste tú? No me digas en qué falló tu esposa, en qué fallaste tú. Entonces, es a quien tenemos que acudir primero, con Dios. Bueno, conocí un matrimonio de muchos años, y eso yo creo que tenemos nosotros 37 años de casados. Yo creo que eso nos lo comentó como cuando teníamos como 25 años de casados. Y nos conoció y me dice, un matrimonio prácticamente ya ancianos, y nos dicen, oigan, ¿cuánto tiempo llevan de casados? No, pues 25. Ah, caray, yo pensé que llevaban menos, se nota que se aman mucho. Pero les voy a dar el consejo para que su matrimonio sea más permanente. Aprendan a ser amigos, ¿sí? Y yo te podría decir que pasé 20 años, 25 años como matrimonio, siempre viéndola como mi esposa, como que la halagas, etcétera, y bueno, y viceversa, pero creo que llegó la palabra, el consejo al tiempo perfecto. Yo no había aprendido a ser mi esposa. Hay relaciones que empiezan como amigos y luego pasan a noviazgo y luego a matrimonio. En nuestro caso, prácticamente desde que nos conocimos, nos atrajimos y pasaron 9 meses prácticamente para que fuéramos novios, pero no fuimos tanto tiempo amigos. Entonces, a un amigo le tienes confianza. Ajá, a un amigo le cuentas todo, hay libertad. ¿Sí me explico? Y nos dijo, aprendan a ser amigos. Con eso, y nosotros lo empezamos a aplicar. Creo que nos conocíamos, pero es muy diferente conocerte como amigo, ¿sí? Y aplicamos más el ser amigos a partir de ese consejo, o sea, hace como 12 años, ¿sí? Otro punto muy importante, la mayoría de las personas somos, el ser humano en sí es egoísta, y normalmente cuando se casa también es egoísta. La mayoría se casa, me voy a casar con ese hombre para que me haga feliz. Me voy a casar con esa mujer para que me haga feliz. Y para que las cosas funcionen y de acuerdo a cómo es Dios, es todo lo contrario. No me voy a casar con el propósito de ir a recibir. Me voy a casar con el propósito de ir a dar. ¿Sí? Cuando yo me caso con el propósito de hacer feliz a mi esposa se casa con el propósito de venirme a hacer feliz, es cuando surge realmente la felicidad en el matrimonio. Porque si no, estoy esperando recibir y ella está esperando recibir y ninguno de los dos recibe. Cuando voy a dar y ambos vamos con el mismo propósito, ambos recibimos. Entonces, como dice nuestro apóstol, ojo chícharo, es una clave bien importante. Cásate o busca tu matrimonio, el dar.
no el recibir. Y como cosecha vas a recibir. Sí, así es. Y justo hablando de eso, quiero lanzar esta pregunta a Cilia, Irací, acerca de cómo saber si la persona con la que tú quieres estar o casarte es la correcta. Y dentro de esta pregunta, sabiendo eso, ¿cuál es el rol que le toca al hombre y a la mujer dentro de esta relación? Bueno, de la primera pregunta, recuerden que tenemos una sesión en donde hablamos un poquito más de esto, que está ya la grabación en YouTube, pero en concreto, número 1, tienes que consultar a Dios. Número 2, como lo hablamos, tienes que en tu presente de soltería sanar todo lo que tengas que sanar en Dios para que no busques a una persona de acuerdo a las necesidades que tienes por los problemas emocionales que tienes, sino realmente buscar un compañero de vida, no alguien que te va, como lo comentaba hace rato, no alguien que te va a completar, sino complementar. Ver a esa persona en un futuro, cómo va a ser como padre de tus hijos, como madre de tus hijos, cómo va a ser como compañero de vida, cuáles son sus principios, cuál es su cultura, no solamente hablando de la nacionalidad, sino también familiar, cómo es su familia, porque dice el mundo, no te cases con la familia, te casas con la persona, pues sabemos que esa persona es lo que era su familia, pero en Dios podemos ser diferentes, y esa es la parte, vimos también segundas oportunidades, siempre Dios puede cambiar toda nuestra historia porque Él nos ha hecho nuevas criaturas. Pero el chiste es que los dos estamos dispuestos a hacerlo, ¿no? Como lo comentaban, lo hemos estado comentando. Entonces, consulta a Dios. Y realmente, o sea, tal cual, a veces se recomienda hasta hacer una lista, ¿no? Hacer una lista realmente de lo que es esa persona, de lo que tú ves que eres tú. Escribe, pide consejería, escucha a personas. Hablaban Lucy y Cuauhtémoc de la escucha, ¿no? Van a haber consejos muy valiosos y busca a personas a las que Dios les hable, que estén cerca de Dios. Obviamente no cualquier consejo viene de parte de Dios y no cualquier consejo es constructivo, sino también puede ser destructivo. Pero Dios nos habla a través de muchas cosas. Entonces yo creo que este es un tema en donde podemos todavía abarcar mucho más a profundo y hablar de temas más específicos, pero recuerden que también ya tuvimos una introducción de esto. Y de la parte de roles de familia, lo comentó mi papá, depende mucho de la situación cultural también en la que vivimos. De parte de Dios, si nos queremos ir a lo que Dios dice y a la parte bíblica y al origen, cuando Dios creó a Adán y Eva, los hizo un equipo. Y la primera instrucción que Dios les dio a ellos, porque no les dio toda una ley, sino hasta después cuando ya el mundo era un caos y Dios tuvo que poner leyes y orden, pero Dios les dijo que iban juntos a enseñorear sobre los peces, que tenían que cuidar, que tenían que administrar lo creado y que se tenían que multiplicar. Esa fue la primera instrucción que Dios les dio. No dijo, tú vas a hacer tal y tú vas a hacer tal. Dios los hizo un equipo. Cuando viene la caída del hombre por errar al blanco, por pecar al propósito de Dios, entonces Dios le dice al hombre que tiene que trabajar la tierra. Ojo, porque en el Edén no la tenía que trabajar, porque o sea, era una cosa espectacular, se tenían que administrar, pero no tenían como hoy que tenemos que trabajar la tierra para que nos dé fruto y poder comer de ella. Y a la mujer le habla de los hijos, porque pues finalmente, biológicamente, las mujeres somos quienes tenemos a los hijos. Por más que lo intentemos o por más que hoy se inventen cosas sin sentido, los hombres no pueden tener hijos, ¿no? No tienen útero, no tienen todo lo que se necesita para tener hijos. Pero a lo largo de la historia, y lo vemos en la Biblia, han cambiado mucho la parte de los roles de las mujeres y de los hombres. Y tiene que también aquí ver muchos temas de ideologías machistas, feministas, que se han infiltrado en las culturas y que han afectado el modelo natural de Dios. Pero yo, en pocas palabras, podría decir, este es un tema que vamos a hablar de lleno y con Biblia y con así, puntito por puntito, en Burning Houses. Está planeado porque recuerden que estamos en la serie de la familia, pero en concreto podríamos decir que el matrimonio es un equipo.
y que debe de funcionar como un equipo. Tal vez nosotros, hoy en día, las mujeres ya no estamos preparadas desde que nacemos para ser mamás y criar y ser amas de casa para toda la vida, porque antes las mujeres eran criadas para eso. Si no podían tener hijos, se sentían las peores mujeres del mundo si no podían casarse. Ahora ya tenemos una profesión también y hay una aportación económica en la mayoría de las familias y también por la situación económica que vivimos hoy de ambas personas. Pero es un tema súper extenso, el de roles de familia, súper extenso. Y yo nada más dejaría en esto por hoy. Tenemos que trabajar en equipo y tenemos que cumplir con las funciones dentro del matrimonio y dentro de la paternidad y de la maternidad, si es que hay hijos, de lo que Dios nos pide, porque no hay nada, no esto de que, bueno, es que ella es la mujer y ella se encarga de los hijos y yo nada más trabajo y doy dinero, pero ya no me aparezco y soy un padre ausente. No, tú tienes que vivir la paternidad que Dios te pide que vivas, tú tienes que ser aquel que instruye a tus hijos, aquel que está al pendiente de la educación de los hijos, no es nada más como que, ay, ya tuve los hijos, los engendré y los mantengo y tan. Entonces, es un tema muy extenso, pero no sé si alguien más quiera comentar algo al respecto. Mi amor, tú, perdón. No, está bien. Yo creo que por tiempo no voy a entrar ya porque sí es extenso. Lo único que quiero decir es ese punto de la cultura, porque obviamente yo soy el único no mexicano aquí. Y en Alemania se vive muy diferente el tema del rol dentro de la familia, ¿no? Pero creo que ahí lo importante es que nosotros tenemos que entender, y es lo único que quiero decir a todos, es que si tú eres hijo de Dios, tienes una cultura arriba de tu cultura aquí en México, ¿no? O sea, tu cultura es de Dios, es una cultura de reino, es una cultura de hijo de Dios, que está arriba de ser mexicano. Es más importante que cómo se manejan en México las cosas. Y aquí en México las cosas muchas veces se pueden malinterpretar muchas cosas sobre lo que dice la Biblia, ¿no? Yo soy el padre, yo soy la cabeza, yo soy el que... Entonces, sí, la Biblia lo dice, pero lo malinterpretamos a nuestro beneficio. Y eso es lo que no podemos hacer. Entonces, es un tema que creo que también podríamos tener muchas discrepancias o muchos temas donde se puede hacer otra plática al respecto con varios matrimonios, porque creo que es interesante, pero yo te quiero dejar con este punto. Lo que la Biblia establece y lo que Dios dice en la cultura de hijo de Dios es más importante que lo que tu cultura de familia o tu cultura de país te ha dado. Y eso lo deberías valorar. Y eso deberías revisar para realmente apuntar a esa cultura de reino. Así es. Así es, y hablando precisamente de esa cultura del reino como hijos de Dios dentro de un matrimonio, ustedes que nos están hablando de esto, ¿cómo se puede manejar en la realidad de los matrimonios los celos? Cuando existe esta realidad dentro de un matrimonio, ya tanto sea cristiano, no cristiano, dentro de una pareja, actuando con esa cultura como hijos de Dios, ¿cómo podemos manejar esa situación que se puede dar, ¿no? En cualquier momento. Sí, es para nosotros la pregunta, ¿verdad? Sí, quien quiera contestarnos. Bueno, antes que nada, creo que los celos son algo natural del ser humano. De hecho, Dios es un Dios celoso, pero hay de celos a celos, ¿no? Hay los celos naturales y que de hecho podría decirse que también son como una señal de protección, ¿no? Dentro de los parámetros sanos. Si yo veo que una mujer tal vez mi esposo está como si nada, pero que una mujer, yo la veo con otras intenciones, mi papá siempre lo ha dicho, las mujeres conocen mejor a las mujeres y los hombres conocen mejores a los hombres, entonces si yo veo que esta mujer tiene otras intenciones, si yo me doy cuenta, pues debo comunicárselo a mi esposo, la comunicación es la base, y, oye, me estoy dando cuenta que esta empleada tuya, que esta vecina tuya, tiene otras intenciones y debemos de tener mucho cuidado y debemos de cubrir nuestro matrimonio y proteger nuestro matrimonio. Ahora está la parte de un celo enfermizo, un celo que viene de y creo que Ana también podría hablarnos más al respecto en un futuro, ¿no? Con la persona también que hizo esta pregunta. Y de hecho, si alguien tiene alguna pregunta, está el chat para que hagan sus preguntas. Está la parte de este celo que yo tengo por la inseguridad como persona que yo tengo, porque he tenido tantos problemas psicológicos y emocionales desde mi infancia que me he convertido en una
persona completamente insegura, que no sabe quién soy, que no tiene una verdadera identidad, que no conoce a Dios y que no conoce ese valor en Dios. Y entonces por eso se vuelven las relaciones codependientes y como hoy se le da este término, tóxicas, porque queremos absorber de la otra persona lo que yo nunca tuve o lo que yo necesito, y ya se habló de eso. No nos podemos casar con la intención de estar recibiendo todo el tiempo, con la intención de que la otra persona supla mis necesidades, porque eso no se puede hacer. Ningún ser humano nació con la capacidad de hacer plena a otra persona. Entonces, es un tema profundo, pero yo creo que ahí también intervienen muchos temas que deberían, y como les hemos dicho, hay psicólogos que conocen a Dios y que pueden darte consejería, pero también pueden atender la parte de las emociones y del pensamiento. Sí, claro que sí. Héctor y Giovanna nos querían comentar algo al respecto. Ya no es necesario, ya lo contestó ampliamente Irací, los dos tipos de celos, con motivo o sin motivo, por inseguridad, o sea, ya no es necesario, ya lo contestó Irací. Muchas gracias. Y bueno, Lucy y Cuau, quería hacerles esta pregunta acerca de la administración financiera dentro de esta cultura de la que hemos hablado, de la unidad y de toda la comunicación que tenemos que tener. Creo que es básico tenerlo, obviamente, en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Y más en este sentido económico, financiero, porque es algo que nos va a llevar a vivir de la manera en la que el matrimonio quiere vivir. Ustedes, brevemente, ¿cómo podrían hablarnos acerca de esta administración, la administración financiera dentro de su hogar? ¿Yo? Bueno, perdón. Hay principios muy básicos bíblicamente establecidos al respecto, y que justamente nos podrían llevar, como en otros temas, mucho tiempo. Cómo clasificar tus gastos, no gastar más de lo que ingresa, etcétera. Pero creo que hay dos pilares fundamentales en esta situación. Todo lo que tenemos viene de manos de Dios. Entonces, y hay promesa en eso. Entonces, de todo lo que Dios te dé, de todo ingreso que llega a tu casa, da tus diezmos y tus ofrendas. Y Dios va a prosperar. Lo demás son otros consejos que te podríamos decir, el ahorrar la quinta parte, el priorizar tus gastos fijos y tus gastos variables, el no vivir un nivel de vida que por el momento no pudieras tener, etcétera. Justamente que ya mencionaba, no gastar más de lo que ingresa, etcétera. Es decir, hay un montón de ejemplos y que podríamos incluso, podrían ustedes armar un taller al respecto. Nosotros en matrimonios en el CFC, hemos tenido alguna serie de cápsulas que si pueden buscar ahí en el canal de Centro Familiar Cristiano en YouTube, algunos que nos ha dado Ismael Ledesma para que los busquen con mayor precisión, que es un conjunto de consejos muy, muy prácticos. Incluso también Martín Jiménez y Alma nos han hablado de prosperidad, que tienen consejos muy claros, muy precisos, sobre cómo manejar el tema financiero y la administración en el matrimonio, pero creo que partimos básicamente de eso todos. Dar a Dios lo que le corresponde a través de los diezmos y las ofrendas, y la promesa que de Él viene, que pues que abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre nosotros bendición hasta que sobre y abunde. Así es, ¿verdad? Y nada va a faltar. De verdad que uno cumple con esa parte mínima que Dios pide, y Dios es fiel siempre. Sí, así, amén. Claro que sí, Héctor. Totalmente de acuerdo con lo que está comentando Cuauhtémoc y Lucy. Nada más quiero agregar esto que no se tocó. El dinero es de los dos, es del matrimonio. No es mi dinero, no es su dinero, ¿ok? En el plan original de Dios, es que prácticamente, y de acuerdo a nuestro culto anteriormente, el hombre era el que proveía económicamente, la mujer trabajaba más en casa. En estos tiempos, regularmente, ambos traen recursos económicos a la casa. Y entonces el dinero se suma, que proviene. Ajá. Entonces no es tu dinero, no es mi dinero, es nuestro dinero. Ahora,
también es importante, los dos tenemos que trabajar, aunque a lo mejor en unos casos solamente vienen los ingresos económicos. Y es válido, por ejemplo, ahorita, ¿qué está pasando en la pandemia? El hombre puede haberse quedado sin trabajo porque lo despidieron, pero el modelo no es que la mujer vaya a proveer lo económico y el hombre se quede en casa. Ajá, también importante. Entonces, una cosa es que en este tiempo se hacen casi el mismo rol los dos, como estaba comentando Silas al ser alemán. En Alemania ambos se van a trabajar y ambos hacen los quehaceres del hogar, ¿sale? En nuestro país normalmente, en nuestros padres, abuelos, el hombre proveía y la mujer administraba y cuidaba lo de la casa. Ok, entonces es de los dos, pero también hay que trabajar los dos. Sí, así es. Eso es importante, estos temas a cubrir. Y bueno, ya estamos concluyendo nuestro panel de preguntas de matrimonios. De verdad, créanme que ha sido muy enriquecedor lo que cada uno de ustedes nos han aportado. Y quiero preguntarle a Lucy y a Cuau, ¿cuál ha sido ese milagro tan grande que ustedes han experimentado como testigos de Dios dentro de su matrimonio? Que ustedes han podido experimentar, y brevemente nos sean sus consejos finales, como esa mayor bendición que puedan compartir con nosotros acerca del matrimonio en sus vidas, y así también Giovanna y Héctor, y terminamos con Iri y con Silas. Pues mira, hemos adoptado la filosofía de que todos los días hay un milagro. Todo es un milagro. Y finalmente, pues vemos siempre la fidelidad de Dios, que a veces aunque tú te alejes, aunque tú te resbales, aunque tú te equivoques, aunque venga la tormenta, Él siempre está ahí para ti con los brazos abiertos. Él siempre está ahí como la roca fuerte que te va a sostener cada día. Y para nosotros así ha sido cada paso, un milagro, ¿no? Te puedo decir que desde que nos casamos hasta ahora, el milagro constante ha sido que Él es el que te sostiene. Y no solamente te sostiene económico, te sostiene en tu espíritu, te sostiene en tu alma, te sostiene en tu salud, en tu sanidad cuando te enfermas, en tu salida, en tu entrada. Y sí, o sea, tú alcanzas a ver que la mano de Dios siempre te tiene así, ¿no? Siempre te está cubierto y se cumple esa palabra de que Él te tiene guardado en la palma de sus manos o esculpido en la palma de tu mano. Entonces hemos aprendido a ver que todos los días es un milagro. Y más en esta pandemia, cuando te despiertas, abres los ojos, tienes un techo donde dormir, tienes que comer, qué vestir y qué calzar, pues le das gracias a Dios, porque antes se te hacía tan normal que pues no te daba tiempo a veces de agradecer cuando te estás bañando y te está cayendo el agua calientita de regadera y limpia en tu cabeza y te puedes asear, pues también es una bendición y un regalo de Dios. Eso es lo que nosotros pues hemos experimentado durante todos estos 7 años. Y es que si te dijera milagro por milagro, nos aventamos el resto de la tarde, ¿no? Porque no te puedo decir cuál es más grande que el otro. O sea, el hecho de que ella esté aquí conmigo es un milagro, ¿no? Ella aceptó a Jesús un día antes de mi cumpleaños. Entonces te puedo decir, hay un milagro ahí, Dios me la dio de cumpleaños, ¿no? Es mi regalo de cumpleaños. Y como esas muchas otras más, entonces hemos adoptado justamente esto que dice Lucy, cada momento de nuestra vida en matrimonio, verlo precisamente como un milagro y no dar las cosas entonces por hecho, sino que cada bendición que tienes, el plato en tu mesa, el agua caliente, el hecho de despertar con ella, el hecho de ver a nuestra hija brincando, gritando, etc., es un milagro. Muchísimas gracias, Héctor. Giovanna, algo final que nos puedan compartir brevemente como esa mayor bendición dentro de su matrimonio. Bueno, de acuerdo totalmente con lo que me comentaron ellos, pero en nuestro caso, como nos casamos sin considerar a Dios en nuestras vidas, el milagro más grande es la intervención de Dios en nuestro matrimonio. Si Dios no hubiera intervenido en nuestro matrimonio, nos hubiéramos divorciado o estaríamos juntos, pero no unidos y no amándonos. Entonces, ese es el milagro más grande y obviamente vemos milagro tras milagro continuamente. Ahora, hay muchos milagros que no ves al momento cumplir,
por el tiempo que llevamos de casados, por el tiempo que llevamos de conocer a Dios, hay muchos milagros que con el tiempo, o sueños que se convirtieron milagros. Un milagro también es que nuestro matrimonio, para gloria de Dios, no por vanidad, es un éxito, gracias a que seguimos unidos y amándonos, gracias a los hijos que tenemos, ¿sí? Y a que todo como hemos puesto todo en manos de Dios, creo que todo ha funcionado y todo es un milagro. Sí, pues prácticamente el milagro es que Cristo está en nosotros, dentro de nosotros y con nosotros, y ese es el milagro más grande, que está en nuestro matrimonio, que lo consideramos y pues que también la familia, ¿verdad? Es un milagro y todo lo que más Dios nos va a dar como milagro. Muchísimas gracias. Iris, Sil, ¿algo final que nos quieran compartir? Yo, la verdad, yo vengo de una familia, pues mis papás llevan también 30 y algo años casados, mis abuelos, ambos abuelos de 50, 60 años de casados. Y para mí un consejo o algo que podría dar también es como ese tema de ver a un matrimonio exitoso con tantos años como un modelo a seguir. Es bueno tener modelos y es bueno aprender de modelos. Mis abuelos van a cumplir creo que 60 y algo años de casados y aún así no es un matrimonio nada más que están juntos por convivir, sino realmente se aman y se hacen detallitos y mi abuelo le regala cosas a mi abuela cada mes, cosas detalladas, cosas que sabe que le gustan, se regalan flores o cosas así, se siguen dando sus besitos y eso es algo que no ves mucho, pero que te da realmente como ese, y no por ser mis abuelos, sino por realmente ver un matrimonio a esa edad, a ese camino recorrido, de realmente decir, eso siento yo, que como dicen, han dicho que son milagros, pero creo ese es un regalo de Dios para nosotros, que quiere Él cumplir en cada uno de nosotros. Porque el matrimonio no solo es el fundamento, la base, todo lo que hemos hablado el día de hoy, sino para mí también es un regalo por parte de Dios que te ha dado a ti y a mí. Y que Dios piensa de nosotros y de nuestros matrimonios en ese sentido, de pasar la vida todo a través de tiempos difíciles, buenos, malos, cosas que van a pasar, pero que lo llevas de la mano con la persona con la que te has casado para realmente vivir tu vida en ese sentido. Eso creo que es un gran regalo. Y pues eso es lo que yo también diría como consejo. Si tienes a alguien así, adelante. Échale un vistazo a cómo lo ha hecho. Si te puedes acercar, pregunta, porque de eso se trata hoy esa plática, ¿no? Uh-huh. Pues yo nada más agregar y cerrar este panel que ha sido de gran bendición para todos y creo que también para nosotros panelistas escuchar lo que Dios ha hecho en otras vidas, cómo Dios es tan bueno y palabras finales. Dios es el centro del matrimonio, Dios es el centro de la familia y sin Él no podríamos estar en donde estamos hoy. Sin Él no podríamos haber pasado todos los procesos que hemos pasado. Igual que Cuauhtémoc y Lucy, nosotros no podríamos, no sé, nos llevaríamos no sé cuántas horas hablando de cada milagro que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero si tú haces de Dios el centro de tu familia, vas a tener una familia de éxito. No perfecta, porque no somos perfectos. Estamos caminando hacia esa dirección, hacia la altura del varón perfecto que es Jesús, pero una familia funcional, una familia en donde hay edificación el uno con el otro, donde hay bendición, y también una familia de donde otros pueden comer, ¿saben? Es como si fuera un árbol frondoso con frutas que da el fruto, porque todos debemos de dar frutos. Ese fue una instrucción, un mandamiento de Dios. Tenemos que ser fructíferos, no nada más de multiplicarnos en temas de hijos, sino que nuestra vida debe de ser fructífera y otros puedan venir y tomar, como decía, no nada más ver otros modelos, sino también nosotros ser modelos para otros. Y como decía mi papá, no por vanagloria, sino para darle la gloria a Dios. Nosotros solamente somos instrumentos de Dios y queremos seguir
defendiendo lo que Dios ha creado y que esta es la base de la sociedad y que necesitamos familias basadas en Dios para que nuestra sociedad pueda dar un giro 180 grados. Así es, pues muchísimas gracias a todos los panelistas, gracias Lucy, Cuau, Héctor, Giovanna, Sil, Iri, de verdad créanme que sus palabras no solamente fueron escuchadas, sino atesoradas y valoradas, porque sabemos que esto no es algo que solamente viene de ustedes, sino de la realidad de Dios en sus vidas. Y créanme que eso, como dice la palabra, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, así que cuando escuchamos, creemos y cuando creemos, vivimos. Y ustedes que lo han experimentado, nos los pueden transmitir para hacer un canal de bendición y poder llevar ese reino, como hablábamos de esa cultura como hijos de Dios, a nuestras familias, a nuestros matrimonios y en toda etapa que nos encontremos. Así que muchísimas gracias, los bendecimos y esto que hicimos, esto fue tan crucial y especial que sé que va a dar un fruto y que va a dar esa semilla en los corazones que ya escuchamos todo esto, pero también en los que van a escuchar. Así que les mandamos un abrazo y continuamos con